Vamos a iniciar con el ejemplo 3.5 que está en el libro. Ustedes lo pueden revisar. Este ejemplo es de círculo de Moore. Entonces a empezar pues a ver de qué trata el ejercicio. Entonces vamos a ver el ejemplo que nos dice. Entonces nos dice que el estado de esfuerzos en un punto P está dado en megapascales con respecto a los ejes P, X1, X2 y X3 por la matriz. Entonces nos dan la matriz y vemos que nuestra matriz es de 3 por 3 y es simétrica. Entonces de ahí podemos empezar de una vez a resolver. Entonces, esa es la primera verificación que ustedes tienen que hacer, que la matriz se pueda usar en esta materia. Si la matriz no es simétrica, no se puede aplicar lo que hemos visto. Si no es de 3 por 3, sino que es de 2 por 3, por ejemplo, o de 3 por 2, no se puede usar lo que se ha visto en la materia. ¿Listo? Eso lo deben tener muy en cuenta y esa es una de las cosas que se les va a evaluar pues en el ejercicio que se va a hacer el 16 de junio. Entonces, eh, el enunciado nos dice que primero debemos determinar el vector de esfuerzos en el plano cuyo vector unitario normal es n igual a un tercio de 2e1 más e2 más 2e3. Cuando ustedes les dicen que hallen el vector de esfuerzos, ustedes deben mirar siempre que este sea unitario. Si este vector no es unitario, ustedes lo tienen que volver unitario. Ya en la otra sesión haremos un ejercicio de ese tipo. Entonces, pero en este caso nos dan un vector unitario. ¿Ustedes por qué pueden saber que es un vector unitario? Porque generalmente ustedes hacen el producto punto de n gorrito punto n gorrito y les da 1. Si les da 1 es vector unitario. Si no les da 1 no es vector unitario. Eh, el punto B nos dice que determinemos la componente del esfuerzo, la componente normal del esfuerzo sigma n y la componente de corte. A veces a ustedes les va a aparecer componente tangencial, sigma S se las puede decir que es una componente tangencial o una componente de corte. Esta denominación de componente de corte se da porque esa es la que realmente se usa en ingeniería mecánica y en ingeniería civil. Si nosotros hablamos de componente tangencial es un término más abstracto, más matemático, pero como componente de corte es un término mecánico y también les puede aparecer así. Entonces, por eso también en este ejemplo les hablan de componente de corte sigma S en el mismo plano. Y verificar los resultados por el círculo de Moore. Entonces, vamos a iniciar entonces primero resolviendo el punto A. Entonces ustedes saben que el punto A es igual que nuestro vector T n gorrito es igual a la matriz T por el vector n gorrito. Esa operación ya la hemos hecho, entonces simplemente es multiplicar esta fila por este vector y nos da el primer término, esta otra fila por este vector y nos da el segundo término y esta fila por la tercera fila por el vector y nos da el tercer término. Así como a ojo uno puede ver que más o menos es, más o menos, ¿cierto? Entonces, aunque por ahí ya vi un error, pero este es el ejemplo del libro. eh, pues que les puede dar así, listo. Entonces, ¿por qué vi un error? Porque este término es 2 tercios, es 2 tercios, ¿sí ven? ¿Sí ven? Entonces tenemos que 2 tercios, un tercio y un tercio, entonces es 2 tercios, un tercio y aquí 2 tercios. Por eso esta multiplicación de 60 por un tercio les da menos 60 tercios, ¿cierto? Y aquí debería haber 5 por 2 tercios para que les diera 10 y menos 60 por 10 más 10 les da menos 50. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que no se fíen en las respuestas del libro porque presenta muchos errores. Entonces, este es otro error que tiene. Aquí va un 2. ¿Listo? Para que lo corrijan en sus libros. Y entonces, este es el resultado de nuestro tensor de esfuerzos, perdón, de nuestro vector de esfuerzos.
Recuerden que una cosa es el vector de esfuerzos y otra cosa es el tensor de esfuerzos. El vector de esfuerzos tiene 3 términos solamente, 1, 2, 3. Y el tensor de esfuerzos va a tener 9 términos. ¿Listo? Porque recuerden que nosotros hablamos de tensor de esfuerzos únicamente cuando estamos hablando de tensores de segundo orden. ¿Listo? Entonces, y expresándolo en términos de nuestros vectores canónicos, pues queda 1/3 de 50 de 1 menos 150 de 2 menos 50 de 3. Hasta aquí ese es el punto A. El punto B, tenemos que hallar las componentes normal y cortante. Entonces debemos tener en cuenta las dos fórmulas. Estas dos fórmulas las deben como encerrar en un cuadrito porque las vamos a usar bastante de aquí en adelante. Entonces es algo que prácticamente ustedes tienen que mecanizar en el sentido de que se tienen que saber las fórmulas. Entonces sigma n es igual a nuestro vector tn gorrito punto n gorrito. ¿Cuál es la otra expresión que podemos nosotros usar? Nosotros podemos usar que podemos multiplicar el vector n gorrito por nuestra matriz T y por nuestro vector n gorrito otra vez. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que T es igual a T a la matriz T por n gorrito. Entonces, aquí esa es otra forma de expresarlo. Yo aquí les estoy mostrando las formas alternas en que ustedes pueden expresar los productos. Entonces, este sigma n lo pueden expresar como el producto de n gorrito por la matriz, por el vector n gorrito, pero ya esta sería el transpuesto y este sería pues el vector normal. Y este sería igual al valor de sigma n. Entonces, haciendo todas esas multiplicaciones, ustedes harán las multiplicaciones. Entonces, sigma n es igual pues a este valor, ¿cierto? Y les da menos 150 novenos. Y esto es aproximadamente igual. Sobre esto, este signo también quería hablarles. Cuando ustedes les den decimales, y por lo menos este se ve que continúa como 16.66666 y 6 prolongados, procuren no poner igual, porque esto no va a ser igual a esto, sino una cosa que se llama aproximadamente igual. Ya creo que en el siguiente ejercicio ya les voy a introducir a eso, porque es mejor tener siempre presente con la naturaleza de los números que estamos tratando. ¿Listo? Ahora, para hallar el esfuerzo de cortante, ustedes saben que según el capítulo, creo que 3.7, sí, el 3.7 porque el 3.8 es círculo de Moore, en el 3.7 nos apareció esta formulita. ¿Esto qué quiere decir? Yo hago el producto punto, como lo aparece aquí en la forma matricial, de tn gorrito punto tn gorrito. Y eso me va a dar un número, que va a ser este número. ¿Eso con qué coincide? Con que yo coja, si yo me devuelvo, cojo cada uno de los elementos del vector tn gorrito y los elevo al cuadrado, cada uno de los elementos. Entonces, 50 al cuadrado es igual a 2500, ¿cierto? 25 y le agrego dos ceros. 150 al cuadrado, pues creo que me da 22.500, sí, 22.500. Y el tercero será 2500 también, ¿cierto? ¿Por qué están todos suma? Pues porque si yo elevo un menos al cuadrado, pues me da más, ¿cierto? Y también elevo el 3 al cuadrado, que sería 9. Entonces aquí me aparecería este 9. Eso es básicamente lo que es este primer término. Y el segundo término es coger este término y elevarlo al cuadrado, tal y como aparece en la fórmula, sigma n al cuadrado. Entonces me queda 22.500 sobre 81. Y pues ustedes hacen la resta y les da 2.777. Esto es aproximado porque recordemos que estamos dividiendo entre un múltiplo de 3, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Ahí me está dando el valor de sigma s al cuadrado. Y ese no es el valor que nos están pidiendo. El valor que nos están pidiendo es de sigma s. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos sigma s? Sacándole raíz cuadrada a este. Entonces, sacándole raíz cuadrada a este, verificamos que nos da 52.69 en el resultado y ellos lo aproximaron a 52.7. O sea que aquí no va el igual tampoco, aquí va como un aproximadamente igual a 52.7 en el punto B.
Estas son fórmulas que ya se habían visto. Ahora vamos a ver lo que realmente nos interesa acá y es el círculo de Moore en este ejercicio. Entonces, ¿qué pasa en este ejercicio? Este círculo de Moore nos evalúa varias cosas. Primero, tenemos que tener muy claro qué nos forma el vector n gorrito. O sea, ¿qué elementos conforman el vector n gorrito? Entonces recordemos que el vector n gorrito está formado por cosenos directores, ¿cierto? Entonces, como está formado por cosenos directores, entonces debemos tener muy en cuenta eso para poder empezar a trabajar con eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como está trabajando con cosenos directores, para nosotros poder trabajar con los ángulos que necesitamos, ya sea en grados o en radianes, yo recomiendo trabajar en grados, entonces debemos sacar el coseno a la -1. ¿Por qué no les digo arcocoseno? Porque la función arcocoseno no es tanto la naturaleza de la función que de lo que nosotros queremos hacer, por eso les digo coseno inverso o algo así. Entonces, sacamos de cada término de n gorrito, devolvamos a ver cuáles son nuestros términos de n gorrito, que son 2/3, 1/3 y 2/3, le sacamos coseno a la -1. Entonces, lo primero que debemos hacer es trabajar con coseno, sacamos coseno a la -1 de 1/3 y esto es aproximadamente igual a 70.63 y tenemos dos ángulos que son iguales, ¿cierto? Entonces, una cosa que sí ustedes deben tener muy presente, pero muy presente. Círculo de Moore trabaja con ángulos dobles. Listo. Círculo Moore trabaja con ángulos dobles, no trabaja con ángulos sencillos. ¿Por qué les digo eso? Porque uno se confunde muchas veces con los ángulos. Entonces ustedes deben tener en cuenta que en el plano sigma n y sigma s se trabajan con ángulos dobles. Listo, entonces vamos a sacarle el ángulo doble a 70.53, o sea, lo multiplicamos por 2 y eso es aproximadamente igual a 142 grados. Esos 142 grados, ¿cómo los medimos? Nos ubicamos en el centro del segundo círculo, y acuérdense que círculos de Moore son 3 círculos, círculo 1, círculo 2 y círculo 3. Como este 70.53 grados corresponde al segundo coseno director, pongan mucho cuidado en este ejercicio porque esta es como la explicación de cómo hallar esos ángulos. Entonces, como este coseno a la -1 de 1/3, si ustedes se devuelven, corresponde al segundo coseno director, entonces nosotros nos ubicamos en el segundo círculo de Moore. Nos ubicamos en el segundo círculo de Moore, ubicamos el centro y ahí medimos el ángulo formado entre el eje sigma n en el sentido contrario de las manecillas del reloj y buscamos a 142 grados. Y medimos 142 grados y entre el centro y en donde corta 142 grados, ahí ya tenemos forma de sacar nuestro arco KD. Nuestro arco KD sale de formar este ángulo, de formar como este ángulo con centro en no. Listo. Ahora, como beta y teta corresponden al primer círculo y al tercer círculo, mire, esto corresponde al primer círculo, esto corresponde al tercer círculo, y son los mismos ángulos, por eso da coseno a la -1 de 2/3 y da 48.19. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ahora debemos localizar el círculo número 1. ¿Por qué? Porque corresponde a teta, corresponde al primer valor del n gorrito. Entonces nos ubicamos en el primer círculo, en el centro, y medimos el ángulo doble de este 48.19. Entonces en este caso, ustedes saben que 48.19 por 2 es aproximadamente igual a 96. Entonces cojo el ángulo de 96 grados y trazo otro arco. Esos son los dos arcos que se deben trazar para nosotros poder localizar nuestro punto. Entonces, ¿qué pasa?
en el cruce que sucede entre el arco KD trazado con el ángulo número 2 y el arco, este arco que está entre este punto, en realidad este es el punto G, creo, GE, que es el trazado con el primer ángulo. Esa intersección de esos dos arcos nos da el valor del esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Si nosotros nos devolvemos, nos da el valor del esfuerzo normal y el valor del esfuerzo cortante. Y recuerden que en el círculo de mora nosotros nos interesa más que todo la parte superior del círculo. Recuerden que en este plano se ubican esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales. Por eso la pareja ordenada es primero el esfuerzo normal y después el esfuerzo tangencial. Entonces, más o menos, ¿cómo es el procedimiento para hallar estas dos coordenadas empleando el círculo de Moore? Entonces, primero ustedes deben sacar todos los cosenos, todos los ángulos. Y ustedes saben que los ángulos se sacan sacándole coseno inverso a todos los términos del vector n gorrito. Ese es el primer paso. El segundo paso es coger, en este caso cogimos uno de los cosenos directores, que es 1/3, le sacamos coseno a la menos 1 y como este está asociado al segundo término de n gorrito, entonces nos vamos al círculo número 2. Entonces en el círculo número 2 medimos el ángulo doble, o sea 70.53 por 2 y nos quedaría aproximadamente igual a 142. Trazamos una línea entre el centro del círculo 2 hasta el corte y formamos un arco. Después de eso cogemos el primer valor, que sería 2/3, y le sacamos coseno inverso, ¿cierto? Entonces le sacamos coseno inverso a 2/3 y nos da 48.19. Entonces nos ubicamos en el primer círculo de Moore y ubicamos este 96 grados, que sería el doble, 48.19. Trazamos una línea y trazamos otro arco. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces al trazar los arcos, vamos a encontrar que esos se van a intersectar en un punto. Al intersectarse en este punto, ese punto va a corresponder a nuestra pareja ordenada sigma S, perdón, sigma N, sigma S asociado a ese problema. Y ese es el procedimiento que se tiene en círculo de Moore para poder hallar el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Entonces, como les estaba comentando anteriormente, los tres círculos de Moore relacionan los esfuerzos que se hacen en la relación que existe entre los esfuerzos principales. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es tener en cuenta cómo se relaciona cada uno de los círculos. Entonces, el círculo 1 se relaciona con sigma 2 y sigma 3. Y ustedes saben que una circunferencia tiene una fórmula para poder describir su trayectoria de esta manera. Entonces, esta es como el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas y esta parte corresponde al radio. Entonces, ¿qué es el círculo 1? El círculo 1 es un círculo con coordenadas 1/2 de sigma 2 más sigma 3, 0. Así como lo vimos, me voy a volver acá, así como lo hice haciendo una relación entre la fórmula de una circunferencia con centro en x0, y0 y radio r. Entonces vemos que este x0 es igual a esta parte, este y0, como es sigma s al cuadrado menos 0 es lo mismo, entonces asumimos que ese y sub 0 es 0 y este sería el radio de nuestra circunferencia número 1. Entonces, el círculo 1 es una circunferencia con centro en 1/2 de sigma 2 más sigma 3, 0 y radio de 1/2 de sigma 2 menos sigma 3. Hasta ahí, ese es como el primer círculo de Moore. Y lo vemos acá. Entonces, si nosotros vamos a sacar el centro, entonces nosotros como trazamos el centro, una circunferencia en un sistema coordenado sigma n y sigma s, de la misma manera que nosotros lo hemos hecho en el sistema que XY, que hemos manejado en nuestros cursos de cálculo.
Entonces, ¿cómo hacemos el círculo de círculo 1? Ubicamos el centro, que ya nos dieron a nosotros el centro, un medio de sigma 2 más sigma 3, coma 0, o sea, va a estar por aquí más o menos, y conseguimos el radio, que es sigma 2 menos sigma 3, un medio, solamente es este término de acá adentro, y trazamos la circunferencia. Eso es como la fórmula que siempre hemos usado. Lo mismo procedemos para el círculo 2. El círculo 2 relaciona el esfuerzo más grande con el esfuerzo más pequeño, que en este caso es sigma 1 es el más grande y sigma 3 es el más pequeño. Entonces nosotros hacemos el mismo procedimiento que teníamos antes. Y lo mismo hacemos con el círculo 3. En el círculo 3 sería sigma 1 y aquí sigma 2. Les quería mostrar esta diapositiva también porque resulta que en el libro hay un error. En el libro aquí debe ir, busquen la fórmula correspondiente al círculo 2 y le adicionan más sigma s al cuadrado. Voy a ver si la puedo encontrar acá. Es que por eso yo les digo que mejor no se guíen de las respuestas del libro, sino que se guíen de los procedimientos pues que yo les explico acá, para que no se pongan respuesteros. Entonces ya les digo el número de la fórmula para que los puedan resolver. Entonces, en la fórmula 367 ya les escribo en el chat la fórmula 3.67. En esta fórmula deben adicionar el término más es sigma s al cuadrado. Por eso también les quería mostrar como esta diapositiva para que pudieran hacer pues la corrección en el libro, en la fórmula 367. Entonces hace esa corrección y, y en el círculo 3 que relaciona sigma 1 con sigma 2, pues me queda que pues esta fórmula y ustedes saben que este es el centro, un medio de sigma 1 más sigma 2, 0, sigma 1 más sigma 2, 0, y el radio será un medio de sigma 1 menos sigma 2, o sea, la distancia entre estos sobre 2, y pues ese es algo que nosotros pues tenemos claro, ¿cierto? El radio es la mitad del diámetro. Entonces, si el diámetro es sigma 1 menos sigma 2, entonces pues el radio será esa distancia sobre 2, ¿cierto? Y trazamos la circunferencia. Ahora, ¿por qué nuestro punto cae como en esta zona? Les voy a explicar eso ya como que se sale los parámetros del curso, pero pues se los voy a explicar porque eso lo van a ver en sólidos. Porque resulta que los únicos estados que puede tener ese sólido de esfuerzos en ese estado son los que están descritos en esta circunferencia. ¿Por qué les digo que son los únicos? Porque ellos están gobernados y nos devolvemos. Aquí les voy a como a repetir lo que se vio en el video. Ellos se rigen es realmente por estas fórmulas. Estas igualdades solamente es para construir la periferia del círculo, o sea, es solamente para construir la circunferencia. Pero realmente el círculo de Moore se ve caracterizado por estas desigualdades. Entonces, para nuestro primer caso, que era la construcción del círculo 1, que aparecía un signo de mayor igual. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestro caso, todos los estados de esfuerzos posibles para el círculo 1 son los que están por fuera del círculo. Ahora, si nosotros nos vamos para el caso 2, vemos que ahí aparece un signo de menos, de menor igual. Entonces, como para el círculo 2, el signo relacionado es menor o igual, entonces es todo lo que está dentro del círculo 2. Entonces empezamos a hacer una intersección de superficies, ¿cierto? Lo que hemos visto en cálculo vectorial cuando hacemos intersección de superficies, hacemos intersección entre todo lo válido de círculo 1 afuera y todo lo válido de círculo 2 adentro. Entonces nos va a quedar esta área. Y entonces, ¿qué hacemos con el círculo 3? Simplemente corroboramos que es solamente esa área sombreada. El tercer caso, que es el que nos da el círculo 3, nos da que es mayor o igual a 0. Entonces, como es mayor o igual a 0, es todo lo que está por fuera del círculo 3. Por eso es que a nosotros nos aparece sombreado en color gris el
esta zona únicamente del círculo. Ustedes deben tener en cuenta que como estamos trabajando en sólidos en 3D, los únicos estados de los sólidos que van a estar permitidos para ese sólido son los que están ubicados en la zona sombreada. Por eso es que nuestro punto de sigma n, sigma s estuvo ubicado al interior del círculo 2. No está por fuera del círculo 2, ni adentro del círculo 1, ni adentro del círculo 3. Siempre están por dentro del círculo 2, pero por fuera de los otros círculos y no van a estar por fuera de, pues mucho menos por fuera del círculo 2. Esa es realmente la naturaleza de que de nuestro círculo de Moore. Eh, y creo que era importante explicarles eso también, como para que tuvieran en cuenta porque el libro es un poquito cortico en eso. Entonces a continuación vamos a resolver el ejemplo 3.7 del libro. Este ejemplo 3.7 del libro ya se aparta del tema de círculo de Moore y se acerca a los temas de esfuerzo esférico, desviador y octaédrico. Esos son como ya los últimos capítulos del libro. Del libro pues en la parte 3. Entonces vamos a ver qué nos dice el ejemplo 3.7. Nos dice, descomponga el tensor de esfuerzos del ejemplo 3.4 en sus esfuerzos, en sus porciones desviador y esférico y determine los valores del esfuerzo principal, los valores principales del esfuerzo de la porción del desviador. Entonces, debemos tener en cuenta primero cuál era nuestro tensor de esfuerzos. Solamente nuestro tensor de esfuerzos. Entonces, vemos que es un tensor de esfuerzos simétrico y que es de 3 por 3. Entonces, procedemos a resolver. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener en cuenta nosotros cómo sacamos nuestro esfuerzo esférico. Entonces, recordemos que el esfuerzo esférico se saca cogiendo todos los elementos de la diagonal de nuestro tensor de esfuerzos T. Recuerden, solamente nuestro tensor de esfuerzos T, sumarlos y dividirlos entre 3. Es como cuando nosotros hacemos un promedio, ¿cierto? Sumamos y dividimos entre el número de cosas que estemos sumando, ¿cierto? Ese es el esfuerzo esférico, es el promedio de los esfuerzos normales. Entonces, ellos qué dicen, mi esfuerzo esférico es sigma m y esto es igual a 1/3. ¿Cuáles son los elementos de mi diagonal? 57, 50 y 43. Entonces, listo. Entonces es 1/3 de 57, 50 y 43. ¿Por qué es 1/3? Porque son 3 elementos, ¿cierto? Entonces sumamos eso y dividimos entre 3 y nos da 50 megapascales, ¿cierto? Ahora, ahí ya hemos hallado la primera parte del ejercicio, que es el esfuerzo esférico, cortico. Ahora vamos a hallar el esfuerzo desviador. ¿El esfuerzo desviador en qué consiste? Recordemos que todo tensor de esfuerzo se descompone en una parte desviadora y en una parte esférica. Entonces, ¿cómo hallamos nuestro tensor de esfuerzos? Desviador. Entonces cogemos nuestro tensor T, que es el que nosotros tenemos acá, nuestro tensor T, y le restamos una matriz de 3 por 3 en cuya diagonal exista solamente nuestro esfuerzo esférico. 50, 50 y 50. Ese sí es como la receta que nosotros tenemos. Entonces, restamos esas dos matrices y nos da como resultado 7, 24 y 24 y menos 7. Porque 43 menos 57, recordemos cómo se hace la resta entre dos matrices, que es de término a término. Entonces, así hallamos nuestro esfuerzo desviador. Entonces, haciendo esa operación, vemos que nuestra matriz se descompone en dos partes. Una matriz de esfuerzos desviadora, que es esta primera, y una matriz de esfuerzos esférica. La matriz de esfuerzos esféricos se caracteriza por ser una matriz diagonal, en donde los elementos de la diagonal van a ser ese sigma m que yo calculé. Y este esfuerzo desviador pues va a ser la resta entre nuestro t, que nosotros nos dan al inicio del ejercicio, la resta entre ese tensor y este tensor diagonal, que es 50, 50 y 50, y nos da este valor. Ahí ya hemos hallado dos partes, esfuerzo esférico y esfuerzo desviador. Entonces, esta es la parte esférica y esta es la parte desviadora. Ahora, la tercera parte nos decía que teníamos que hallar los esfuerzos desviadores principales. Ahora,
nosotros nuestros problemas de esfuerzos principales, valores principales, ojo que solamente nos están diciendo hallar los valores principales, no nos están diciendo hallar direcciones principales. Entonces, como solamente nos piden hallar los esfuerzos desviadores principales, cogemos la matriz de esfuerzos desviadores y le aplicamos lo que nosotros conocemos en valores y vectores principales. Ustedes ya saben que ustedes cogen la diagonal, le restan una incógnita que puede ser lambda, sigma, n o en nuestro caso ya es s. Entonces a la diagonal le restamos s, miren, menos s y menos s. Y a esa matriz le sacamos el determinante. Ese es el procedimiento que hay que seguir para los esfuerzos desviadores principales. Es lo mismo que nosotros conocemos para el problema de esfuerzos principales, para el problema de valores principales, es lo mismo. Es solamente que nuestra matriz cambia. Entonces nosotros ya somos expertos en sacar valores principales, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Escogemos primero la fila más fácil, ¿cierto? Escogemos la fila más fácil y entonces resulta que nuestra fila más fácil es la segunda. No es como nosotros habíamos hecho, que es la primera o la tercera, ¿cierto? Entonces resulta que ustedes saben que cada valorcito de esta segunda fila tiene un signo de cofactor asociado. Pero resulta que no es más, menos, más como en la primera fila, sino que en la segunda fila ya se convierte como menos para el primer término, más para el segundo término y menos para el tercero. Acuérdense que se alternan de esa manera para las matrices. Entonces, ¿qué pasa? Como yo escogí mi segunda fila, entonces realmente el único término que interesa es este. ¿Por qué escogí la segunda fila? Porque pues solamente tiene un término, entonces solamente tengo que crear un determinante. Si hubiese escogido la primera fila o la tercera fila, me hubiese tocado hacer dos determinantes para poder resolver este determinante y pues eso es pues son más operaciones, ¿cierto? Uno escoge la más fácil. Entonces uno escoge, ojo, la fila que a su criterio le quede más fácil de resolver o si no, por defecto escoge la primera, pero puede escoger cualquiera. Si escoge la segunda fila, entonces escoge todos los términos asociados a esa segunda fila. Entonces, pues como el único término que está en esa segunda fila es menos s, entonces en este caso cogemos menos s, aquí lo vemos, y entonces quitamos la fila asociada, que sería la segunda fila, y la columna asociada a ese menos s, que sería esta segunda columna. Entonces, ¿cuál determinante quedaría por resolver? Quedaría por resolver el determinante formado por este término, este término, este término y este término. Entonces, en este caso, como queda solamente esa matriz de 2 por 2, entonces quedaría menos s, ¿cierto? Que sería como nuestro cofactor. Y entonces resolvemos el determinante. 7 menos s por menos 7 menos s. Aquí está el producto de la primera diagonal menos el producto de la segunda diagonal, que sería 24 por 24. Y eso igual a 0. Recordemos que debemos igualar a 0 para poder hallar nuestra ecuación característica. Entonces, ya teniendo aquí construida nuestra ecuación característica, pues por lo menos de acá podemos hallar que una de las raíces es 0, ¿cierto? Y solo resolver esta para que nos quede ese cuadrado, términos en ese cuadrado, ese y constante. Entonces, ustedes hacen la expansión de este término y entonces verifican que el primer valor S1 es igual a 25 megapascales, el valor S2 es igual a 0 y el valor S3 es igual a 25 megapascales. Estos valores S1, S2 y S3 se ordenan de la misma forma que nosotros ordenábamos a sigma 1, sigma 2 y sigma 3, es decir, sigma 1 es el mayor, sigma 2 es el del medio y sigma 3 es el menor. En nuestro caso es lo mismo, S1 es el mayor, S2 es el del medio, podríamos decirlo, y S3 es el menor. Ahora, ¿por qué no nos piden a nosotros hallar las direcciones de los esfuerzos desviadores? Como nosotros pudimos ver en la teoría nos decían a nosotros que los esfuerzos desviadores principales tienen la misma dirección que
que los esfuerzos principales. O sea que cuando nosotros vamos a hallar esos n asociados a cada S1, en realidad estamos haciendo el mismo problema que si nosotros estamos hallando los vectores principales o las direcciones principales en el problema de los esfuerzos principales. Entonces, por eso es que generalmente cuando nos ponen esfuerzos desviadores principales, pues este tipo de problemas solo nos ponen allá los esfuerzos desviadores principales. Y esta es la solución de este ejemplo. Entonces, al resolver el ejemplo 3.8, el octaédrico, vamos a tener muy presente qué es nuestro sigma octaédrico. Nuestro sigma octaédrico es el esfuerzo tangencial. Esfuerzo tangencial. ¿Listo? Cuando nosotros ya estamos trabajando con una matriz T transformada y con un n gorrito. Listo, ustedes saben que ese n gorrito tiene unas características especiales que ya lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, primero vamos a leer nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo dice, determine directamente las componentes normal y tangente y de corte, sigma n y sigma octaédrico en el plano octaédrico al estado de esfuerzos en el ejemplo 3.4. Nosotros nos vamos a traer esos datos y verificar el resultado con la fórmula 3.89. Eso es lo que nos dice. Entonces, vamos a recordar cómo se halla en la parte octaédrica. Esto solo se aplica para la parte octaédrica. Si no nos están hablando de partes octaédricas, entonces, o no nos dicen que este negorrito forma ángulos iguales con los ejes transformados, se hace de la misma manera que nosotros lo veníamos haciendo. Pero como ya estamos hablando del caso octaédrico, debemos tener dos cosas en cuenta. Primero, que este Tn gorrito se calcula a partir de la matriz transformada con los esfuerzos principales. Entonces, como podemos ver aquí, ese T estrellita son todos nuestros esfuerzos que hallamos con nuestros esfuerzos principales. Esfuerzo principal 1, esfuerzo principal 2 y esfuerzo principal 3. Acá sí están ordenados como deberían ser. Y este n gorrito es un vector, siempre, eso sí es algo que prácticamente se tienen que aprender, es que tiene los tres términos iguales y sus términos iguales valen esto. ¿Por qué? Recuerden que en un ejemplo que hicimos, creo que la semana pasada, teníamos un vector que hacía ángulos iguales con los otros ejes, ¿cierto? Nosotros hicimos ese ejemplo y nos dieron que sus componentes eran estas. Y aquí se aplica lo mismo. Como n gorrito forma los tres ángulos iguales con los componentes n1 gorrito, n2 gorrito y n3 gorrito, estrellita, entonces nos queda que 1 raíz de 3, 1 raíz de 3 y 1 raíz de 3, ¿cierto? Entonces, en este caso, ustedes cogen a t transformado y lo multiplican por ese vector y pues aquí se puede hacer la multiplicación casi que a ojo, ¿cierto? Entonces sería 75 por 1 sobre raíz de 3, 75 raíz de 3, 50 sobre raíz de 3 y 25 sobre raíz de 3. Hasta ahí tenemos nuestro vector Tn gorrito. Ahora, para hallar el esfuerzo normal, porque nosotros aquí, ¿por qué podemos hallar el esfuerzo normal y el esfuerzo octaédrico? Porque ya nos dan un n gorrito. Si nosotros no tuviéramos este n gorrito, no lo podríamos hallar. Pero como ya nos dan un n gorrito, entonces podemos hallar un esfuerzo normal. En este caso, el esfuerzo normal es la misma fórmula que estábamos usando anteriormente, que pues yo prefiero en realidad usar esta fórmula, que es más compacta, que es Tn gorrito, que fue el que calculamos acá, por el n gorrito. Entonces cogemos 75, 50, 25 y le hacemos producto punto con un tercio, un tercio y un tercio. Entonces, ustedes saben que el producto punto es la suma del producto término a término, ¿cierto? Entonces sería 75 raíz de 3 por 1 sobre raíz de 3 y me queda 75 sobre 3. ¿Por qué sobre 3? Porque este raíz de 3 está repetido. Entonces, al estar repetido, pues desaparece raíz de 3 porque es como si quedara al cuadrado. Entonces queda 75, hacemos lo mismo con 50 y con 25. Y lo dividimos entre 3, pues porque todos tienen el mismo denominador.
Entonces sería 75 más 50 más 25 sobre 3 y ustedes pueden verificar que eso les da 50. Ahora, megapascales. Recuerden que los esfuerzos se deben dar en unidades de pascales. Aquí faltó el megapascal, pero pues recuerden que los esfuerzos se deben dar en unidades de esfuerzo. ¿Listo? Para que no se les vaya a olvidar. Y ahora, para hallar el esfuerzo octaédrico que coincide en este caso con el esfuerzo tangencial únicamente en este caso, o sea, el esfuerzo octaédrico que es el esfuerzo tangencial cuando yo estoy trabajando con el T asterisco y con el N gorrito que forma ángulos iguales con todos los ejes transformados. Ese es el esfuerzo octaédrico, es el esfuerzo tangencial que se genera al tener el T transformado y el N gorrito que forma ángulos iguales con las tres direcciones transformadas. Eso hay que tenerlo muy claro y que no se nos vaya a confundir con el otro, porque en realidad manejan las mismas fórmulas, pero manejan diferentes conceptos. O sea, las dos son cosas similares, pero no iguales. Listo. Entonces, en el caso del esfuerzo octaédrico, se procede de esta manera. Entonces, aquí sí decidí cómo desglosar más la formulita. Entonces, ¿qué es el esfuerzo octaédrico al cuadrado? Al cuadrado. Entonces, sería el producto punto de tn gorrito punto tn gorrito, o sea, el que hallamos por acá, 75 sobre raíz de 3, todos esos términos sobre raíz de 3, menos sigma n al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Cojo este tn gorrito, el tn gorrito, y le hago producto punto con ese vector n gorrito. Ah, no, perdón, disculpen, aquí me equivoqué. Aquí es 75 sobre raíz de 3 y 50 sobre raíz de 3 y menos 25 sobre raíz de 3. Aquí me equivoqué y es también 75, 50 y 25. Ahí disculparán, listo. Y menos 50 al cuadrado, que sería este sigma n, 50, que es el sigma n, y como está al cuadrado, pues es al cuadrado. Entonces, en este caso, como estamos multiplicando lo que yo les había contado, el producto punto de t por t, producto punto t sería elevar todos los términos al cuadrado, ¿cierto? Y sumarlos. Entonces sería 75 al cuadrado y raíz de 3 al cuadrado, pues da 3, ¿cierto? Entonces 75 al cuadrado más 50 al cuadrado más 25 al cuadrado sobre 3 menos ese 50 al cuadrado. Y eso nos da 417 megapascales. Pero ¿qué pasa? A nosotros esta fórmula no nos da el 400, no nos da el sigma octaédrico, sino que nos da el sigma octaédrico al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos para hallar nuestro esfuerzo octaédrico? Pues le sacamos raíz cuadrada a esto. Entonces aquí es aproximadamente igual a 20.4 megapascales. Entonces acá ya hallamos el esfuerzo octaédrico. Y ahora, si empleamos la fórmula 3.89, se tiene que... esta fórmula es la 3.89. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente reemplazo los valores de sigma 1, de sigma 2 y de sigma 3, que son los que están acá en esta matriz, 75, 50 y 25. Entonces, sigma 1 menos sigma 2, sigma 2 menos sigma 3 y sigma 3 menos sigma 1. Los elevo todo al cuadrado, le saco raíz y lo divido entre 3. Y esto me da lo mismo que 20.41 megapascales. Entonces, hasta aquí va el ejercicio de esfuerzo octaédrico.